la biblioteca es mi mejor amiga. Cada vez que había una pena, un dolor, ahí tenía un libro a la mano. Entonces sí, la biblioteca se ha vuelto parte de mí. A ese punto, creo que lo importante es dialogar todavía más. No imponer y decir, oye, yo tengo la razón porque yo leí más y porque yo tuve mejor educación. Al sacar en rostro estos privilegios o desigualdades, tú evidencias inconscientemente que te quedaste sin argumentos y ahora solo quieres demoler. Es decir, no construir, sino acabar, fulminar al otro. Pero el conocimiento no solo es libros, es literalmente vivencias que tú has presenciado, historia. Y al final lo que trasciende en la historia es lo que tú dejas para tu comunidad. Ahora yo le explico. Es súper natural y orgánico. Esa es la idea, que es una conversación como de amigos. Esa es un poco la idea. ¿Dale? Me gusta, me ¿Dudas, encanta. preguntas? Empecemos, ya estoy ¿Sí? emocionado. Que a mí me permite acordarme qué es lo último que has dicho. Y me voy a olvidar. Sí, hay mucha información. ¿Los micros ya están? Dale, listo. Hola. Ponme el reloj. Muy Vamos bien, a entrevistar a vamos, David. Vaya con lindo. todo. 9 episodios, nuevo invitado. El día de hoy estamos con una persona que tiene 24 años de edad y a sus 24 años de edad me ha sorprendido porque ha leído más de 4.000 libros. Él estudia ciencias políticas desde que es joven, recuerda que mucho que le ha interesado el tema de la política. Tiene un podcast que ahora nos va a contar, en donde entrevista a grandes personajes y está vinculado también no solamente al tema académico, sino también al tema político. Y tiene un mundo de introspección muy interesante. Él se define como una persona observadora, pero también como un llanero solitario que ahora nos va a explicar por qué le ha traído algunas cosas interesantes en su vida. Sin más preámbulos, y comencemos, está David. Aurea, Bienvenido. ¿cómo estás? Muchas gracias de verdad por la recepción, por la invitación y bueno, por el programa, que es un éxito también. Tiene bastante contenido reflexivo y, ¿por qué no?, abierto para todas las edades. Siempre yo pienso que Sin Etiquetas está representando como un micro abierto, ¿no? Para cualquier persona que está allá afuera, porque por eso se llama Sin Etiquetas. En realidad cualquier persona puede venir aquí y tener una conversación casual, de amigos, ¿no? Profunda, en donde vamos a comenzar a explorar esto que yo siempre llamo que es lo que no se ve, ¿no? Y es cómo nos sentimos por dentro, cómo vamos afrontando los desafíos que todos tenemos en nuestra vida. Y a lo mejor vamos a empezar un poco por ahí contigo y te voy a llevar por un camino en donde vamos a explorar cómo eres, ¿no? Cuando yo te pregunto cómo te defines, hay 3 cosas que me mencionas que son interesantes, que tienen que ver con que eres una persona observadora, analítica y a la vez bastante curiosa. ¿Cómo se siente eso si tú lo evalúas en cuerpo y mente? Esas características. La curiosidad mató al gato, es lo que siempre decía mi padre. De hecho, cada pregunta que le tenía, cada vez que se enfadaba como un fosforito, ¿no?, que acaba de encenderse. Pero al mismo tiempo la curiosidad me permitió buscar mis propios medios para alcanzar una respuesta más o menos crítica, entendible, aceptable por todos. Entonces no fue los libros, sino fue recurrir tal vez a mis compañeros, a mi madre, a mi profesora, a mi tutor. Y es así como iba abriendo un espacio, ¿no?, para el pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que llegó un poquito más previo de lo que yo pensé, porque eran las elecciones del 2011, me acuerdo, la segunda vuelta, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, y mi familia estaba en el distrito de Independencia, viendo con el tío Víctor las elecciones, y yo encontré, curiosamente, un pasaje del Diario del Comercio. Sabemos que el Diario del Comercio en esa época estaba a favor de Keiko Fujimori, pero aún había voces críticas, disidentes. En un artículo decía la forma como Keiko financió sus estudios en Boston. Ya, apliqué todo. Padre, tío, ¿qué significa esto? Amplié un poquito más mi espacio ciudadano con tan solo 9 años, 10 años. Súper chico. Sí, muy chico. Entonces, sin querer, abrí el mundo de la ciencia social, de las instituciones, de la política, de las reglas electorales a esa temprana edad. Y como mi padre siempre comenta de política, indudablemente había una respuesta, a favor, en contra, mejor investigo para más adelante. Y es ahí donde vienen los atributos, ¿no? Curiosidad que nos llevó a la indagación y finalmente la indagación que nos lleva a una postura crítica. ¿Tú qué opinas al final? ¿Qué te parece con todo lo que has estudiado y leído? Bueno, según mi opinión,
con base en, con fundamento en, porque no basta únicamente con el famoso retweet, con el like, con el visto bueno. Tienes que tener sustento. Y eso lo fui desarrollando evidentemente en el colegio y en la universidad. Pero a los 9 años, digamos que no son conversaciones muy típicas para un niño, ¿no? ¿Tú cuál sientes que ha sido la mayor influencia para que tú desde tan pequeño descubras, porque tú tienes como un interés que es más allá de lo normal, digamos así, de una persona de tu edad sobre el tema político? Mayormente a los niños, primero, ni siquiera les interesa, y segundo, no es algo que conversen. Pero tú sientes que en tu casa era una conversación muy típica o no tiene nada que ver con eso, es una característica más tuya. Hay dos explicaciones. Mi madre siempre me dice, te pareces a tu abuelo, Gunter Rosa Pérez Velarde. Él, histórico aprista, fue preso durante la dictadura de Manuel Odría y siempre tenía este dote de orador. Cada vez que había una celebración, invitaba a mis tíos y a mi madre que dieran unas palabras al frente de todos. Esto no con la finalidad de que se sumerjan en la política, pero que al menos sepan articular una idea, un agradecimiento, una crítica, pero que empiecen a valerse por sí mismos y con voz y voto. Él, evidentemente, tenía una colección inmensa de Aya de la Torre, particularmente sus tomos, del 1 al 5, que hasta el día de hoy están en la casa del RIMAC. Y allí mi madre concluye, oye David, tal vez no eres aprista, pero sí sacaste ese lado de orador, de coleccionista de libros y de perfil, ¿no? O sea que es como medio genético, te vino por la... te ha venido desde ahí. Sí, de hecho mi padre dijo, oye, te comento que mi papá, mi abuelo paterno, Timoteo Tejada, que en paz descanse, se aburría al lado de Gunter, el aprista, porque tanto le hablaba del siglo XX, del primer gobierno de Alan, que él dijo, oye, ya, que me hablen un poquito más de rumba, de cumbia, de reggaetón, de farándula, el trome, lo que sea. Y así fue como, bueno, hay una explicación, ¿no? ¿Tú tienes hermanos? 2 hermanas. 2 hermanas, tú eres el único varón. Sí. ¿Tus hermanas hablan contigo sobre política o es un tema que más bien les repele y, ay, no, ya viene pesado hablarnos de política? Bueno, sí o sí tienen que hablar porque Claudia, el ciclo pasado, terminó su carrera de ciencia para el desarrollo en la Universidad Católica. Y Eunice está estudiando Relaciones Internacionales. Viene este mes que se aproxima a Lima porque estuvo en Bruselas todo ese tiempo. Y claro, cuando tú tienes a 2 hermanas que están igual de sumergidas, pero en otras áreas, como sería los medios, social. sí, exacto, la presencia mediática de algunas figuras y por el lado de Eunice, la política exterior peruana, la escuela Javier Pérez de Cuéllar, se enriquece todavía más su panorama, ¿no? Y tienes a un perfil no íntegro, porque cada materia conlleva sus debidos años, pero sí conocedor, que es multidisciplinaria, esta profesión, esta pasión que es la política. Entonces, digamos que en la casa sí ha sido siempre como que un tema de conversación, inclusive también cuando ellas han sido chicas, este tema en la familia, y viene digamos, de generaciones, aparentemente. Sí, definitivamente. Es decir, el almuerzo, el desayuno, a pesar de no tener ningún funcionario en la familia nuclear ni extensa, sí había crispaciones por algunos temas sociales, políticos, no sé si económicos, porque al menos ahí sí teníamos más o menos la cancha nivelada y una postura unánime, pero en los demás puntos que te comenté, sí había tensiones y cada uno exponía sus ideas. Hasta el día de hoy, cuando íbamos de camino a un restaurante japonés en San Borja, mi hermana le estaba comentando, ¿no? ¿Cómo es posible, madre, que sigas apoyando a López Aliaga? Porque el cerdo, el chancho. Bueno, todos esos insultos, ¿no? Mi madre, por supuesto, incondicional seguidora de Renovación, le responde, pero hijita, vamos a tener el cambio con valores. Bueno, ya te sabrás todo el discurso, ¿no? Y dime una cosa, ¿y entre toda la familia hay esta polarización de diferentes corrientes y pensamientos? ¿O no hay, porque lo que suele pasar en algunas familias es como que los padres marcan la línea política y todos tienen que ser apristas o todos tienen que ser fujimoristas, etcétera, etcétera? En tu casa no pasa eso, es un debate más de opiniones y de juicio crítico en donde cada uno puede tener una postura distinta. Sí, bueno, yo concluí, hablando también con Claudia y Eunice, que hay 3 facciones irreconciliables en la casa. Primero, la representada por mi madre y mi padre, que son de derecha conservadora, es decir, un votante más o menos cercano a Renovación o Fuerza Popular. De ahí estoy yo,
que sería una centro-derecha, cercano a Libertad Popular de Rafael Belaúnde, del Partido de Buen Gobierno de Jorge Nieto Montesinos, e incluso con matices más, matices menos, a primero la gente de Marisol Pérez Tello. Y finalmente tienes la facción, no ¿De sé tus si llamarla hermanas? progresista, Ajá. pero de centro o centro-izquierda, que la encarnan por su simpatía moderada hacia figuras ambientalistas como Mirta Vázquez, de derechos humanos, Indira Wilka, una presencia mayor del Estado y del sector público para servicios básicos. Claudio, claro, Claudia está ahí, pero Eunice está como que a veces con Claudia, a veces conmigo, a veces con Claudia. Pero qué interesante, porque es una familia en donde la conversación, me imagino que puede tener algunas fricciones, pero sin que llegue a quebrantar la unidad familiar, que es un poco lo que se busca en el buen debate político. Sí, sí, definitivamente. Es decir, al final de la cena, del almuerzo, de la salida, siempre hay un espacio, no una arena en común. No nos quedamos en las trincheras, sino, ok, estamos de acuerdo, por ejemplo, que la corrupción es mala, que la improvisación también lo es, y que no se puede jugar con la ilusión de un electorado, sea quien sea el candidato, de qué postura sea. Es decir, al menos llegamos a un punto en común, ¿no? Es lo importante. Interesante. Dime, ¿en qué cosas sientes tú que has descubierto en todo tu crecimiento desde los 9 años que empezaste a tratar de entender este anuncio que habías leído y después con todo lo que has venido documentándote, incluso después ya has desarrollado un podcast? ¿Cuál quieres tú que es la parte más interesante que has descubierto, pero de ti mismo en todo ese proceso? De David. Creo que dos cosas. Primero, que la biblioteca es mi mejor amiga. ¿En qué sentido? Cada vez que había una pena, un dolor, como que una parte de mí que todavía seguía procesando un duelo, procesando un trauma, ahí tenía un libro a la mano. No de ciencias sociales, no de historia contemporánea, pero sí tal vez de Franklin, la tortuga, Coquito, novelas, tanto como plan lector como también que teníamos en un baúl de recuerdos en la familia. Entonces sí, la biblioteca se ha vuelto parte de mí. Me acuerdo del preciso instante cuando adquirí un libro de una específica editorial o de un específico autor. A ese punto llegué a ser muy apegado con los libros, y mucho más en 2017 y 2018. La segunda característica fue el perfil un poco indagador. ¿En qué sentido? Busqué llegar a mínimos con las personas que estaban en contra mía o que mostraban cierta disidencia, ciertas limitaciones. A ese punto, creo que lo importante es dialogar todavía más. No imponer y decir, oye, yo tengo la razón porque yo leí más y porque yo tuve mejor educación. Creo que al sacar en rostro estos privilegios o desigualdades, tú evidencias inconscientemente que te quedaste sin argumentos y ahora solo quieres demoler. Es decir, no construir, sino acabar, fulminar al otro. Vamos a ir un poco yendo a las características, seguimos hablando de tus características personales y hay como que dos visiones, ¿no? La visión que tú mismo tienes de ti y la visión que la gente tiene de ti, ¿no? Tú siempre has sido un chico que la gente ve como muy callado, no muy sociable aparentemente, y hasta como una especie de prodigio intelectual, ¿no? Como alguien que podría ser un poco distante. ¿Cuál sientes tú que de esas dos versiones que existen se acerca más a la verdad? Yo creo que depende de la temporada en la que lo analice. Si lo analiza en pleno proceso electoral como actualmente estamos, va a ver a un David muy callado, muy ensimismado y probablemente en un rincón. Si lo hablan en cualquier otra etapa, sí intento ponderar un poco mi lado social. Hasta mi madre me lo hace recordar. David, intenta salir, intenta aceptar la invitación cordial de tu hermana, ¿no? Para ir con sus amigos, ir con antiguos compañeros del colegio. Yo digo, ok, pero a regañadientes. Entonces, ahora mismo, no, ni loco. Pero luego vuelve este factor humano, ¿no? Hey, somos seres sociales, no te puedes Aislar. arrinconar, que es lo más negativo en un ser social, ¿no? Entonces, es ahí donde por temporadas me ves en uno y por temporadas me ves en otro. Ahora, yo me imagino que eso, si bien la gente puede mirar por fuera algo como que muy callado, un poco retraído, para ti no tiene nada que ver de silencio porque tú debes estar en una producción de ideas a 1000 kilómetros por hora y tratando de entender cosas y tienes un mundo interior que, digamos, está siempre trabajando y en voz alta, internamente. Cuéntanos un poco de cómo pasa eso. Esto, por ejemplo, que tú mencionas que tu mamá te dice, oye,
ya pues sal a la calle un poco y tu hermana te está diciendo por lo menos, anda, distráete. Cuando tú dices, ¿para qué me voy a distraer? Estoy súper distraído. ¿Cómo es esto, este mundo interior de David, no? Bueno, por cada calle que transito, por cada parque en el que ¿Pasas? reposo, o incluso en cada festividad, sea cultural o sea religiosa, siempre lo asocio con el factor político. ¿Por qué? Porque además de ser mi carrera, siento que ahí se congregan las personas. Es decir, somos tan diferentes, tenemos tantas etnias, lenguajes, géneros, entre otros, que por una extraña razón, esos espacios congregan. Estos espacios logran buscar algo en común y articular algo colectivo. En consecuencia, yo me digo, oye, ¿por qué? Entonces, mientras estoy sentado en un parque, caminando por una alameda o simplemente transitando en las calles, voy y recurro a la historia. Ah, ok, esta avenida, fundada por este presidente, que luego fue renovada por este burgomaestre, Ujú. eh, vivió centenarios, décadas, y aquí las personas hicieron grandes hitos. Por ejemplo, estaba pasando un día El Salvador y me acordé que en 2011 se estrenó la línea 1 del metro. Ujú, Y me acordé cómo es que antes era Pampa, ¿no? ujú. Y cómo es que la gestión también municipal permitió otorgar a estos terrenos la facilidad en el segundo gobierno de Alan. Y uno dirá, oye, este chico está en las nubes, ¿qué le está pasando? Ya, dale un lapo. Pero no, en realidad estoy articulando todo Es como que estás toda conversando esta contigo historia. mismo. Reflexiones en voz Ujú, alta, ujú. pero voz alta no en el sentido literal, sino con Claro. mi subconsciente y con todo lo que Ujú. viene estudiando. ¿Y cómo crees que la gente ve eso? Como dije, uno me podría dar un lapo porque dices, oye, David, estás en otra, o de qué. No voy a decir la palabra porque te censuran en YouTube, pero sí, lo ven extraño, pero quienes me conocen están diciendo, déjalo, está teniendo su momento, va a sacar algo lúcido, o tal vez un aprendizaje clave para su futuro político. Entonces estamos ahí en esas, no me ven extraño y me ven, con ti mismo. Y dime una cosa, cuando tú logras salir, porque ya más por darle seguramente el gusto a la mamá de ya, ok, voy a salir un poco para socializar, ¿te pasa que la gente está hablando de temas que tú sientes como que no me interesa? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y te vas y te Sí, aíslas y vuelves a volar en tu mundo paralelo. sí, sí, yo estoy como el antipático, como el aguafiestas cada vez que voy a una reunión, porque eso últimamente no suelo asistir a la vida social, a estos encuentros. Y claro, como soy hecho de carne y hueso, no puedo ser un robot ni Ujú, tener una función estricta de trabajar y leer, ujú, trabajar y leer. ujú, Tengo que aceptar el lado social, tengo que abrazar ese lado amable de mi señora madre al ujú, momento de recibir a los invitados, de hablarte, incluso cosas banales, ¿no? ujú, Como, oye, mi cachorro salió y perdí la correa. Ah, wow. ¿Y por qué significa tanto para ti? Ah, ujú, sí, es que lo quiero mucho, ya. Y ahí se empieza a tejer una historia. Es que hace 10 años está conmigo, lo rescaté de un centro. ujú, Entonces, no es que sea irrelevante la historia que ujú, tenga que contar cada uno, sino ujú. que las definiciones de trascendencia, importancia, dependen también de Claro. su vida, de su forma de ser. Ujú, Cuando hay compañeros míos que dicen, oye, pero este no tiene estudios, pero el conocimiento no solo es libros, es literalmente vivencias que ujú, tú has presenciado, ujú, historia, ujú. comunidades, sean con tu familia, hasta con tu perrita. Entonces, inconscientemente, la historia, sea política, nacional, Que digamos sería tu pasión. o sea el cachorrito, Ujú, son igual de importantes y merecen ser escuchadas. Entonces ujú. ahí intento conciliar, ¿no? Ese lado exigente, crítico mío. Y si hoy evalúas dentro de todas estas fases que has ido pasando hasta el David que eres hoy, ¿sientes que esa forma de ser te ha quitado algo? En parte sí, en parte no. Ujú, En parte no, porque como puedes evidenciar, vamos a estrenar el episodio 30 en el podcast, porque tuve una aproximación muy amena con el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos, con el fondo editorial de la Católica y con prominentes figuras, investigadores, catedráticos. Pero por otro lado, sí concedo la idea de que me ha quitado varias cosas. pero desde tu lógica, ojo. O sea, a mí me gustaría, no quiero evaluarlo desde la Sí, óptica de lo que la gente piensa, no, no, sino desde lo pero que David siente que efectivamente, si yo tengo que reconocer hoy, reconozco que esto me ha quitado, el ser así.
Sí, me quitó por completo la vida social. ¿En qué sentido? Pasar año nuevo con los amigos, ir a un resto bar, a una salida, a un lonche o al country club, me Ujú. quitó por completo la idea de destinar recursos, sea en un taxi, en un boleto al cine o incluso, ¿no? En una tómbola festival, me lo quitó por completo, porque cada centavo que no lo dedicaba al podcast, lo Ujú. dedicaba a otra cosa. Y al final lo que trasciende en la historia es lo que tú dejas para tu comunidad. Y yo creo que el podcast deja un legado, así sea negativo. Oye, pésima producción. Oye, ese señor no habla nada. Dislike. Al menos deja una interacción dando en Genera evidencia. algo. Sí, genera algo. Mientras que la salida solo es individual, es algo sumamente reducido a dos, tres personas. Y como todas las salidas que hay en el futuro y habrán por los cumpleaños, no trasciende a la comunidad, solo trascienden estas dos o tres personas. Y yo quiero buscar algo que Que deje diga, huella. que deje huella, que diga, oye, David Tejada pisó este set, David Tejada intentó acercar los libros, las editoriales a los ciudadanos de a pie. David Ujú. Tejada intentó hacer algo, ¿no? Y creo Esa que es tu motivación. esa es mi motivación, pero como verás, me quitó la vida social por completo. La Por vida eso, social, digamos, de un típico joven de tu edad, ¿correcto? O sea, te convirtió sí. en una persona como que has dejado 10 años después o 15 años después, ¿no? Como que te saltaste etapas, ¿algo así? Ese lado lo heredé de mi padre. Por ejemplo, mi padre es el ser más antisocial. Ah, no te puedo creer, está Sí, bien. es un workaholic, se podría decir en términos Bueno, yo de también he tenido inglés. una etapa workaholic, ahora que lo pienso, pero ha sido sí una etapa, y sí es verdad que llega un momento en el que uno madura con el tiempo y comienzas a cuestionarlo, ¿no? Pero hoy se trata de ti, no de mí, así que vamos a ir por ahí. Vamos a hablar un poco de tu podcast. Tú tienes un podcast, y los invito a todos a verlo, vamos a ponerlo por acá. Se llama DTR, ¿no es cierto? Sí, política peruana con Política DTR. peruana con DTR. Lamento el nombre muy largo, no se me ocurrió otro. Si tienen sugerencias, por favor, que lo digan, porque muchos dicen, oye, ¿cómo te llamo DTR? O el Pero podcast. DTR está perfecto, a mí me Sí, sí, está parece, ¿no? perfecto, ¿no? O me dicen, el podcast de David, ese. Ujú, también puede ser. Bueno, ese podcast nace en abril del 2024. Yo quiero explorar a David antes de lanzar el podcast, o sea, qué pasó por por tu cabeza en ese momento, cómo lo decidiste, fue algo que tenías ya planificado antes y era como un objetivo, o cómo nació la idea de tu podcast. Nunca tuve suficiente espacio para hablar de los libros que resumía, que somillaba o incluso no que adquiría. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, casi toda la industria cultural, llámese presentaciones de libros, firma de autógrafos, anfiteatros, entre otros, están concentrados en pocos distritos de ingreso medio alto. Por ejemplo, las grandes librerías, Librería El Sur, El Virrey, Crisol, Iberolibrerías, están en Miraflores, San Isidro. Es verdad. Y cuando yo quería ir a esos eventos, tenía que pagar el corredor rojo, pagar el corredor azul, luego soportar el tráfico de ida de vuelta Ujú, y para estar 60 minutos o menos, ujú, con autores que me firmaban y adiós. ujú, No estaba satisfecho. Y el segundo motivo es mucho más importante porque cuando busqué perfiles juveniles, referentes, creadores de YouTube, ujú, solo me encontré con tres. ujú, Estaba Hugox Chugox, que lo ujú, admiro bastante. Él creo que es uno de los pioneros de creador de contenido cultural, educativo. ujú. Estaba Gianfranco Ereña, a quien lo admiro y me lo cruzó una vez. Dije, yo soy tu fan. Y de ahí me fui a grabar. Gianfranco Ereña es creador en El Buen Librero. Él ya lleva más de 10 años publicando videos sobre libros y sus autores. Y finalmente está Kevin Zabaleta, Histeria del Perú, Ujú, pero no tenían a nadie más. Y si ujú, tú ves en países norteamericanos, europeos, hay creadores jóvenes de contenido que te hablan de la realidad social de su país. ujú, Y yo me digo, pero ¿por qué en Perú no hay? Es ujú, decir, no puedo ir a Miraflores y San Isidro todo el tiempo. ujú, Tampoco tengo a compañeros que desean hablar de esto, porque ellos son trago y juerga. Entonces, ¿qué me queda? ujú, Estos tres youtubers, sí, pero ya me vi casi todos sus videos. ujú, Había una necesidad en el mercado ujú, de creación de contenido. Eso es lo que llamo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ujú, Había una demanda inatendida, porque como yo estoy seguro que hay bastantes compatriotas, ¿no? Que ujú. sienten la necesidad de hablar, de divulgar. Y es así como voy estructurando, ¿no? Ok, si hacemos un podcast, ¿dónde sería?
cuánto te costaría, quién sería tu productor. Spoiler, yo fui todo al final, Ujú. pero a ese Como buen punto, emprendedor. como todo emprendedor, pero sí, quería llenar ese vacío en la comunidad y llenar ese vacío personal, porque yo también me quedaba con dudas y no podía resolverlo en menos de 60 minutos. Claro, yo me imagino también que con todo este bagaje cultural de libros leídos, porque tú los devoras prácticamente, ¿no? Nacía esta necesidad de compartir todas esas dudas, porque cuando uno lee efectivamente hay cosas con las que tú estás de acuerdo y cosas que más bien te frustran o cosas con las que tú no estás de acuerdo y necesitas debatirlas y compartir esas ideas con otra persona. Me imagino que todo eso para ti representaba a través del podcast una oportunidad de poder hacerlo tangible, ¿correcto? Sí, exacto. Cuéntanos un poco a la gente, porque yo he visto el podcast de David, es súper interesante y aparte que es bien complejo, porque a tu corta edad ver que tú entrevistas no solo a políticos, sino también a escritores, a gente que está metido en el mundo académico, demanda de ti un esfuerzo bien grande porque cada libro que tú presentas es un libro que tú te has leído previamente y lo tienes muy bien analizado. Cuéntale un poco a la gente de qué trata tu podcast, qué tipo de invitados tienes. Estás por estrenar tu capítulo, me parece, 30. Sí, ese mismo. Cuéntale a las personas. Bueno, creo que un gran proyecto empieza siempre con pasos tímidos y con errores garrafales. En el primer episodio, que fue con Gino Costa en abril del 24, se movía mucho la mesa, no articulaba bien, o a veces lo interrumpía porque en mi cabeza explotaban las preguntas que no sabía cuándo eh, seccionar pregunta por pregunta. Y claro, ¿no? Como todo primer episodio te pones nervioso porque no sabes si al público le va a gustar, si al público lo vas a encantar, no por mí, pero por el invitado, por el libro. Y es así como es que paso a paso tú te das cuenta, ¿no? Que en cada libro hay un Ujú, mundo por descubrir y no se puede perder tan valiosa reliquia porque no hay creadores de contenido. Yo quise ser el creador de contenido, tuve esa meta desde el principio, sabía que iba a ser matado porque además de la universidad iba a tener responsabilidades apoyando a mi padre en el trabajo o incluso, ¿no? Destinando tiempo de sueño o de ocio a la lectura. ujú, Pero si ya fui entrenando desde el colegio ujú, con los controles de lectura, con la biblioteca que se volvió mi mejor amiga, o incluso con pequeños fragmentos de artículos como el Diario del Comercio de los ujú, estudios de Keiko, ujú, ya, no hay imposibles. ujú, Al final, el producto es lo que queda, ¿no? Para los ujú, demás. ujú. No mencionamos las ojeras, no mencionamos el Todo lo que hay cansancio, atrás. todo lo que hay atrás, Ujú. o incluso cuando sacaba el lapicero, no, a medianoche, no, Tailoy cerrado, no. Bueno, a ese punto, ¿no? No ven eso, pero sí ven el resultado final que es para ellos. Entonces creo que esa satisfacción general es lo que me sigue moviendo. Ahorita tienes 29 episodios ya publicados en YouTube. Sí, ¿Cuál es el que vamos a ir explorando primero, el que te hace sentir menos orgulloso por alguna razón, porque no necesariamente es por una razón técnica, puede ser por sí, mil sí. razones? ¿Y cuál es el que tú sientes que ha sido como tu mejor episodio? El 5 fue el peor, ¿Ya? ¿Y por definitivamente. qué? ¿Pero por qué sientes que Yo fue el sé que peor? 5 es un lindo número, ¿no? Grupo 5, top 5, definitivamente, ¿no? Pero el 5 para mí fue mi perdición, Ujú, porque grabamos por 1 hora y media, no me di cuenta del indicador, cuando ujú, todo era 1 hora. ujú, Hablamos de varios autores, porque quien era la invitada no era la que redactó todo el libro, fue la que redactó una parte del libro, entonces no tenía mucho conocimiento de los otros autores. Y tercero, porque estaba pelucón y semi barbudo. Obviamente ahora soy barbudo, no se van a quejar, pero ahí estaba un poco disparejo, muy extraño porque siempre me afeitaba. Y claro, no vine ni siquiera bien presentable, porque vine con un buzo, con una chopa vieja, y me decían, oye, ¿de dónde, de qué rincón salió? Entonces, No te fue sientes tan orgulloso de ese no, episodio. no, bueno, es aprendizaje, ¿no? Claro, claro, es Y parte dicho sea de. de paso, es el segundo episodio menos visto de todo ETR, Ujú. entonces creo que puedo sacar una mejor impresión con los siguientes episodios que el 5 porque el 5 sí fue Pero lo lindo desastroso. del YouTube justamente es, yo creo que tiene que ver con que estos temas del tiempo, como en la televisión y todo eso, como que no es tan estricto, ¿no? Y en realidad uno podría tener, pues, un episodio más corto, un episodio más largo, pero definitivamente también uno es muy autocrítico. No sé si te ha pasado, a mí me pasa
que yo no me gusta verme, ¿no? Porque me siento como que todo lo he hecho mal, Sí, ¿no? sí, al final uno dice, puedo Sí, haberlo hecho mejor, se me sí, olvidó esta pregunta, este apunte tampoco no se lo dije, queda sí. bajoneado al final. Si uno es muy autocrítico, claro. Y lo otro es que también es un medio que tiene dos cosas positivas, ¿no? El tiempo es una de ellas y lo otro es que es exponencial, ¿no? Porque las vistas, claro, tú puedes salir y no tener muchas vistas, pero en el tiempo, porque también el algoritmo, pues para que muestre un episodio de una persona que recién está empezando, se tomará su tiempo, va creciendo en el tiempo y progresivamente se va logrando, ¿no? Y finalmente si el contenido es bueno, creo que eso es un poco la responsabilidad que tenemos las personas que hacemos podcast, ¿no? O sea, tratar de que nuestro contenido sea un contenido nutritivo y no enfocarnos en que como sea lo vean, porque finalmente no buscas eso, ese no es tu objetivo. Al final creo que tuve una mejor apreciación del público cuando observaron los cortos. Es Ujú, decir, si tú le das una hora a la persona de video, con las cosas van a ver los primeros 5 minutos y ahí se va. ujú, Pero si puedes resumir temas importantes y polémicos en un ujú, minuto, ujú, duplicas la audiencia, ujú, duplicas el debate y también le das una presentación. Oye, ¿vas a ver mucho más de esto? Y das clic en este episodio. ujú, Por ejemplo, en el episodio número 18 o 22 con Carmen Elizarbe, ujú, hablamos mucho de la democracia y la calle. Es decir, cómo es que los colectivos universitarios, en general de colectivos de artistas, crearon, ¿no?, un contrapeso en las calles durante la ujú, dictadura de Fujimori. ujú, Entonces, sacamos 3 extractos muy buenos. Uno ya llegó a los 10.000 mm, vistas en Instagram, ujú, únicamente en Instagram. El otro va en 25.000 vistas en TikTok. ujú, Y claro, tú te das cuenta, oye, es un tema relevante. ujú, El video solo tiene 300 visitas, ujú, pero lo que tú tocaste en ese minuto es tan importante que va a dejar una huella, hay que decirlo en eso, ¿no? De una semana, 2 semanas, pero al menos una huella que hará pensar, que hará ujú. reflexionar y revalorar Y lo que nosotros cumple, tenemos. y cumple tu Cumple el objetivo. objetivo al final. Ujú, cumple tu objetivo. Sí. Y ese es el, digamos, que el que menos orgulloso te hace sentir, el El de 5. el 5 y el Sí. que más orgulloso te hace sentir, el que tú sientes, wow, aquí todo me salió bien. ¿Sabes qué es lo gracioso? Es que ese episodio, el número 20, con Álvaro Brompone, no pensaba que iba a ser tan relevante. Yo lo Ujú, tomé como un ejercicio normal, pero es ujú, el más visto. Creo que ahora tiene 2.000 visualizaciones. O sea, ujú, un video de 1 hora y 5 minutos. ujú, ¿Por qué? Por el sacrificio que hice de por medio. ujú. Para grabar ese episodio, me duele hasta el día de hoy el alma. Tuve que vender mi entrada de Green Day. Ay, Tuve que sacrificar el campo A de mi banda favorita de todos los tiempos. es fan de Green Day, por eso lo Sí, a ese menciona. punto. Ujú, Entonces, cuando recibí la llamada de mi padre, David, aprende a gestionar mejor tus recursos, tus ingresos. David, ¿por qué ujú, vas a ir a ese concierto de Green Day? Me bajoneé un poco y dije, oye, tienes razón, ¿no? Ya tengo en ese entonces 23 años. Quiero asumir casi todo el costo de lo que es el podcast. ujú, Chicos, anuncio la venta de mi entrada. Y ujú. algunos muchachos, ¿pero qué te pasa, David? Es tu banda Claro. favorita de todos los tiempos. La remato a 400 soles. Y la tuviste que rematar. La tuve que rematar, sí. Ujú, Y eso que a pocos días, uno piensa, pero David, ¿qué te pasa? ¿Por qué a pocos días cuando lo puedes subir? Es que era tan urgente sustentar a Metro Studio, la empresa audiovisual con la que trabajo, ujú, el monto total del episodio. Entonces dije, lo necesito ahora mismo. ujú, Adiós Green Day, ya te vi en 2017, ojalá sea pronto nuevamente. Y finalmente cuando logro la venta, alcanzo el episodio, no solo obtuve la mayor cantidad de visualizaciones, sino creo que el tema más punzante que hasta el día de hoy nos cuesta reconocer a los peruanos, el privilegio, vista desde la sí lo he visto. educación, Ujú, vista ujú, desde ujú, las protestas ciudadanas, vista desde la forma como nos vestimos, cómo nos entretenemos, y creo que eso quedó marcado, ¿no? Entonces nadie ve el sufrimiento, como dijimos anteriormente, de la persona. ujú. Tuve que rematar mi entrada, tuve que eh, ir con todas las energías Claro, muy bajoneado encima, ¿no? bajoneados Ujú, encima, ujú, hasta casi con lágrimas en los ojos, porque ujú, no ver a Billy Joe, a Mike Stern, a Trey Cool, ujú. a Jason White, a los Que es muchachos, tu banda, sí, ¿no? es mi banda, me partió el alma. Ujú, Pero mi padre, por más mente fría y muy tosco, tácito que parece, tuvo una lección detrás ujú, de ese mensaje. ujú, Asumir
los altos y los bajos, los costos, porque Ujú, nada en esta vida es gratis. ujú, ujú. El que quiere celeste que le cueste, reza el dicho. Sí, que te cueste. A ti te costó un montón. Así que gracias y no gracias, querido Bueno, padre. pero mira, ha sido tu episodio que te hace sentir más orgulloso en todos los sentidos y el que también aparentemente funcionó mejor. Sí. Bueno, ahí está ¿cómo se dice esto? La satisfacción. Hay un tema que mencionas en la preentrevista que me parece interesante y que te hace filosofar mucho sobre el tema de la educación, porque dices que desde tu perspectiva, cuando tú eras más pequeño, pensabas o dabas como por hecho que la educación era segura, estaba asegurada, ¿no? Pero mencionas también que la realidad te golpeó y te diste cuenta de que no era como tú lo creías. ¿Qué fue lo que te hizo despertar este concepto de que no es tan seguro o no está asegurada para todos? Mi primer ciclo en la universidad. Ok. Uno cuando está en un En la católica, colegio, ¿no? la Tú has estudiado, católica, sí. es Ujú. correcto. Uno cuando está en estas universidades más o menos plurales que aceptan Pronavec, Beca 18, programas de financiamiento, te encuentras con un entorno drásticamente opuesto, ¿no? Tienes a personas que están en la escala número uno, es decir, en la base de las pensiones. Ujú. Tienen personas que no llegan ni siquiera a fin de mes, a estudiantes trabajando, estudiando, amaneciéndose. Y también tienes a personajes que no han tenido ni siquiera la posibilidad de estudiar inglés como su segundo idioma. Ujú. Yo cuando ingresé, y creo que muchos pueden constatar esa faceta mía, estaba por los aires. ¿En qué sentido? Una superioridad casi intrínseca. Oye, pero yo sé francés, yo sé inglés, ¿por qué tú no sabes otro? Muy desconectado de mi realidad, muy insensato y hasta el día de hoy no sabes cuánto me arrepiento de esa faceta, pero Ujú. los primeros ciclos en la católica, que dicho sea de paso está al costado de San Marcos, me permitió ver las desigualdades estructurales. Ujú. Muchachos que tienen la intención de seguir estudiando, pero ya no tenían recursos. Y en Ujú. la pandemia del COVID, al año siguiente de Claro. mi ingreso, tuvieron que regresar a sus tierras natales, sea por los vehículos seriamente restringidos, o sea, con 50% de aforo, o sea, con los famosos caminantes, que Alberto Vergara, un politólogo conocido, llamó a quienes no tenían recursos y se iban caminando hasta su sierra natal. Mm. Creo que esa imagen te choca mucho porque cuando tú estás en la congregación de los Sagrados Corazones o en los colegios de élite, tienes a Decore, ¿no? Que Ujú. conoces a otros colegios, pero que también son de élite, Ujú. que también son de tu distrito, La Molina. Ujú. Y es un balde de agua fría con el que no te puedes desplegar. No puedes decir, oh, yo vuelvo con los míos. No, no, porque conoces una parte del Perú y Ujú. no puedes hacerte de los oídos sordos, no Ujú. puedes tapar la realidad cuando, al igual que en la católica, en los colegios, instituciones, universidades públicas, lo ves mucho más. Ujú. Es ahí donde ya me doy cuenta y como un mea culpa, Ujú. salgo del 2019 golpeado Ujú. porque nadie toleraba, y con justa razón, nadie toleraba esta faceta de superioridad que tenía. Ujú. Me quedé sin Ujú. amigos, literalmente. Ah, sí. Error garrafal que hasta el día de hoy no me lo perdono. Y básicamente era por el idioma, me imagino, que tú manejabas, Sí, y que a lo porque mejor de alguna manera los hacía sentir. Sí, porque los primeros ciclos y los primeros cursos en la Ujú. Universidad Católica eran tan fáciles que yo lo llevé en el primer año de bachillerato internacional. Claro, o sea, tú dices Sí, pan entonces comido. sí, empezaba a sacar 19, 20 Ujú. y presumirlos. Eso es la peor equivocación que puedes cometer. Y más allá de las aulas, ¿no? Ujú. Porque no debes castigar el aprendizaje lento. Yo Ujú. sé que uno quiere rápido, todo digerido, pero procesar información de antepasados que ya ni siquiera existen en la actualidad es un reto. Ujú. Ujú. Y no debes menospreciar a alguien que saca 13, 14, solo porque tuvo un aprendizaje distinto al tuyo. Ujú. Ya, en ese entonces no lo reflexioné ni lo vi de esa manera. Por eso es Claro. que ya todos me odiaban. Sí, con justa razón, con justa razón. Y si tuviéramos que hablar de injusticias, porque tú, por ejemplo, en este tema del programa de los privilegios del Perú, y hay varios episodios en los que tocas el tema, ¿cuál sientes tú que de las injusticias que hoy conoces y eres consciente te han marcado más? Yo agradezco, Ujú. no estoy criticando la eh, querida institución que me vio crecer desde inicial, la Recoleta, Ujú. pero le agradezco que haya tenido un sentido social, humanitario, con los Ujú. proyectos Damián.
del adulto mayor Ujú, en el Colegio Micaela Bastidas en 2011, que fue mi primera obra social, ujú, cuarto de primaria. ujú, Sin embargo, si me voy un poco más allá de la Recoleta y nos vamos al Roosevelt, al Newton, que también están en La Molina, ujú, ese rostro social humano desaparece, ujú, porque todo lo ven dólares, todo lo ven al ujú, extranjero, todo lo ujú, ven, si no estás en sintonía a Dios, ujú, como el costo-beneficio, ujú, y ahí empezamos a ver a las personas como lastres o como socios. Y claro, desde una vista económica es productivo, pero desde una vista social, democrática, creo ujú, que nos falta, ¿no? Mucho para crear una nación, crear un Perú con igualdad de oportunidades. ujú. Entonces, yo te diría que es esa apatía por algunos sectores que reproducen los privilegios en pequeños entornos todavía. Y que me imagino que al tú mencionar desde la óptica escolar, sientes como que se educa y se crece así. Yo creo que la época escolar es muy segregada, y así lo dijo Ricardo Cuenca en el episodio 26. Ujú, Se segrega por rendimiento académico. ujú, La escuela o el aula A tiene más rendimiento, mientras que el aula C, E o E tiene muy bajo rendimiento. Se segrega por estrato socioeconómico. ujú, Quienes pueden pagar un poquito más se van a una institución mucho más remodelada, más de acuerdo a sus circunstancias, y ujú, quienes no, puña, pues se quedan ahí con lo que le da el Estado. ujú, Entonces se segrega desde el colegio. ujú, En la universidad, que debería ser el espacio donde más pluralidad y más cercanía tenemos con las raíces peruanas, Perú profundo, eh, tampoco llega porque tenemos también estas casas de estudios que son como un espacio de reproducción de élite. No ujú. diré cuál, pero hay uno en el Óvalo Monitor, por ejemplo. Y claro, tú No le gusta terminas, hablar directo. no, tú terminas con 25 años, 26 años, con licenciatura, estudios superiores, pero encerrado. Ujú, Y esas son las edades que más importancia tienen al momento de construir a un ciudadano modelo, construir a un peruano solidario, más o menos empático. Y ujú. si no lo logras ni en el colegio ni en la universidad, tú terminas segregando básicamente todo a los estándares que Claro, tú es como tienes. una formación para segregar. Sí, Ujú. Yo te quiero hacer una pregunta que va a ir para ambos lados, te quiero llevar a ambos extremos, y una es, si tuvieras que elegir qué es lo que más te duele hoy del país, ¿qué sería lo que más te duele del Perú? diría que la indiferencia. Y entiendo que hay muchos problemas al respecto en la coyuntura, ¿no? Tenemos la inseguridad, tenemos la corrupción, la poca confianza en las instituciones democráticas, los perfiles autoritarios de ambos extremos, pero creo que aún con este panorama crítico tenemos indiferencia. Ujú, ¿En qué sentido? ¿No me afecta a mí? No me preocupa. ujú, Desde los gestos más singulares, ¿no? Transporte público colapsado, no importa, me pido mi Uber, voy aquí con mi compadre, hacemos una chanchita, ya solucionado. ujú, No tenemos espacios de recreación y culturales. ujú, No se preocupe, vamos al country club, no hay problema. ujú, En las elecciones pasadas del 2021, casi 30% de ausentismo hubo en los distritos con más altos ingresos de todo el Perú. ujú, claro. 30% de sanisidrinos, Ujú, 30% de miraflorinos no fueron a votar. ujú, A ese nivel de indiferencia estamos, ¿no? Es decir, no importa lo que venga después con el presidente, con sus anticuchos, siempre voy a buscar una vía para salirme con la mía o para que no me afecte este problema social. Creo que ese punto de indiferencia me preocupa más. A ver, pero vamos a explorar un poco por ahí, porque si tú hablas de, digamos, los segmentos o los estratos económicos que tienen, digamos, los privilegiados, Sí. los de los segmentos económicos A y B. A y B, a nivel porcentual en tu escala de población no son la mayor cantidad. Sí, es Y para verdad. una elección, normalmente, claro, o sea, como bien dices tú, son tan indiferentes que ni siquiera les preocupa votar. Se preocupan cuando ven quién ganó, ¿no? Y quieren venir corriendo a ver cómo hacen para modificar. Pero al finalmente a lo que yo voy es, ¿no te parece que hay una contradicción? Porque finalmente quienes eligen a los políticos no terminan siendo los segmentos A, B, y yo no creo ni siquiera que nunca vaya a pasar que lo logren elegir. O sea, va a ser bien poco probable que lo logren elegir ellos. O sea, termina pasando que la masa
es la que, obviamente por temas estadísticos, ¿no? Sí. Son más, la pirámide es más grande abajo, es quien termina eligiendo a los candidatos que terminan siendo pues uno peor que otro. O sea, ¿no te parece que es una cosa medio contradictoria? En parte sí, en parte no. Porque entiendes, ¿no? Lo que trato de Sí, si decir. Ujú. hablamos de la masa electoral, Ajá. evidentemente la clase socioeconómica A y B no tienen tantos votantes en número Y a encima se van comparación. de Sí, encima vacaciones. se van. De vacaciones. Pero ¿qué es lo que sí tienen? Tienen el poder de la influencia, el poder del financiamiento y Ujú, también ujú. el poder de guardar algunos escaños, algunos números para ellos mismos. Hay un estudio de Mauricio Zabaleta y Steven Levinsky llamado ¿Por qué no hay partidos en el Perú? Ujú, Y te comentaron cómo es que se guardaba una curula 20.000 soles. O sea, literalmente se subastaba. El ujú, partido dependía de unas 4 familias. ujú, Y esto lo desarrolla más Francisco Durant en su libro ujú, El dinero de la democracia. ¿En qué sentido? Una compañía minera, una compañía agroexportadora, entregaba decenas, centenas de miles de soles ujú, a la campaña de una señora cuya inicial es K, ujú, y lo peor es que vulnerando incluso derecho administrativo, como sería el BCP en 2011, volviendo a ujú, la lectura que hice a los ujú. 9 años. ¿Cómo es que Dionisio Romero entrega 3 millones de soles del BCP a la campaña de Keiko Fujimori? Es Sí, un un escándalo escándalo. total. Ujú, Sí, entonces pueden ser que no vayan a votar y no tengan una densidad poblacional grande, pero ujú, las decisiones, a veces informales, otras veces ilícitas, hacen que su peso sea mucho mayor al momento de elegir a ujú. los representantes. No, a lo que yo voy es desde mi punto de vista, tratando de filosofar, es que tendrías que lograr que parte de esa pirámide de abajo logre tener acceso a estas cúpulas que tú mencionas. Y eso, si tú lo miras en el tiempo, es como un conjunto nulo o vacío. O sea, la probabilidad de que estas personas tengan acceso es casi nula, ¿no? O sea, en realidad todo se repite arriba nada más. A eso es lo que voy. Por eso es que me voy de vacaciones y finalmente da lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? Se queda siempre en lo mismo. Sí, Me dejo entender. Ok, vamos ahora a ir a el otro extremo y es, nos hemos hablado de que lo que más duele es la indiferencia, ¿no? Y hay mucho para hablar sobre la sí, sí, indiferencia. definitivamente. ¿Qué es lo que más te inspira? Yo creo que a finales del siglo XX tuvimos señores políticos. Uno mira de diferentes canteras, ojo, ¿va? Desde el PPC a Felito Sterling, a Roberto Ramírez del Villar, Ernesto Leiza Grundi. Desde el APRA tienes a Javier Valle Riestra, a Luis Alberto Sánchez, a Armando Villanueva. Desde la Izquierda Unida tenías a Javier Díez Canseco, a Alfonso Barrantes Mingán. Entonces, si llegamos a ese punto de producir políticos comprometidos con la causa, que a pesar de ser perseguidos en dictaduras pasadas, Mm, salieron adelante, armaron comunidad y crearon espacio para integrarse, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Es el mismo país. ujú, Y en una circunstancia mucho más crítica, ujú, porque asustados por la hiperinflación, empresas quebradas y por supuesto el fenómeno del terrorismo, ahora estamos mejor económicamente en infraestructura a comparación de los 80. ¿Por qué no tenemos esa calidad? Entonces yo veo lo que tuvimos en el 80 y digo, hey, tal vez son en ese partido, pero sí desde un espacio en el que me sienta cómodo, puedo crear ciudadanía crítica. ujú, No quiero que personas que repitan lo que yo digo, ujú, mucho menos quiero personas que aplaudan como focas a cada iniciativa, a cada gesto, a cada like o a cada trend de TikTok. Ya ujú, tenemos bastantes. Mira a los alcaldes, Ulises Villegas, ujú, Blanco Vidal, haciendo retos, bailecitos, y tiene centenares de miles de likes y ujú, seguidores. Pero ¿qué suma eso a la construcción de política de los queridos políticos de los 80? ujú. Nada. Y creo que si no articulo la acción, mi forma de pensar y la forma como puedo contribuir, termino repitiendo los errores de estos señores, ¿no? Y Actualmente. tú que estudias ciencias políticas, sientes que visualizas que viene un cambio como para poder volver a esta hegemonía de los políticos, verdaderos políticos que, como hablábamos antes de la entrevista, efectivamente hacen política y se dedican a la política y no simplemente adquieren popularidad como por ejemplo, fue muy gracioso cuando salió el presidente Gerí, que nadie sabía quién era, y salió un chico que todo el mundo pensaba que era Gerí, y se puso a bailar el máquina máquina y Sí. ¡plum! Explosionó la popularidad de Gerí, ¿no es cierto?
¿Tú sientes que hay esperanza cuando tú miras a tus compañeros, cuando tú conversas, no tienes estas discusiones, no solamente con ellos, sino también con el mundo político a través de tu podcast? ¿Sientes que hay la posibilidad de que eso vuelva? ¿Cómo lo ves? Siendo francos, en Sí, el claro, corto súper plazo, súper franco. francos, en el corto plazo no, No. lo veo imposible. La Ujú, atomización nos llevó a elegir a 37 ofertas electorales, solamente en el Congreso. En las presidenciales son 35. ujú, En el corto plazo no, porque ya observo a un Perú muy destruido al interior, con un ánimo de elecciones no para renovar nuestra confianza en las instituciones, sino para castigar, demoler al adversario y si es posible liquidarlo. ujú, En el corto plazo no, porque veo que las reglas electorales que se intentaron articular desde el 2019 con el informe final de la Comisión Tuesta se dilapidaron ujú, y el cambio de 57 artículos a la Constitución del actual Congreso ha hecho que se confundan todavía más los electores, ¿no? ujú, Entonces no tienes ni confianza, no tienes ni cercanía y mucho menos tiene alternativas electorales. ujú, ¿Por qué en el mediano plazo sí creo que es posible ujú, un cambio? Porque a pesar de estos errores garrafales de los partidos, hay iniciativas ciudadanas. ujú, De cambio, dirigido por Gabriela Vega y Augusto Townsend, tienen perfiles ujú, apartidarios, pero ciudadanos que quieren contribuir, sea ujú, con un debate, sea con la plantación de árboles o con alguna iniciativa, sea de estudio, sea para tener un club de lectura. Ves iniciativas como la Fundación Friedrich Naumann, en la que yo tuve el privilegio de participar, con jóvenes liberales, con jóvenes a favor de la diversidad, con seminarios en Perú y en varias regiones de América Latina. Yo el anterior año tuve el más alto honor de mi vida de haber sido seleccionado para ir a Medellín, Colombia, ujú, para estar junto a los jóvenes de Noruega, Unge Venstre, Libertank de Colombia, jóvenes Libertad en Argentina, y haber eh, sacado un producto final que sería, ok, hagamos un programa mensual para discutir las problemáticas ni siquiera del país, sino de América de América Latina. Latina. Sí, Ujú, entonces veo posibilidad. Tal vez no en los partidos políticos, porque ya ujú, sabemos cómo se articulan y giran en torno a una sola persona. La A de ujú, Acuña, la ujú, P de Pepe Luna, ujú, la R de Rafael. ujú, No son organizaciones plurales y ujú. que representen a mayoría, sino a una sola persona. O Podría una familia. continuar, Ujú, obviamente, pero eh, en el mediano plazo sí veo esperanza, Aurea. Sí, ujú. creo que vayamos a ir a un mejor puerto. Sobre todo para las futuras generaciones, ¿no? Que siempre se habla. ¿Tú consideras que la sociedad peruana, la población, tiene un componente mesiánico con respecto a los políticos? Como que Bueno, esperan que venga El Salvador, ¿entiendes? sí, sí, de hecho me hiciste acordar a un título de Yusuke Murakami, Ujú, El Perú en la era del chino, en ujú, búsqueda de un mesías. Y es que en todo sistema presidencialista, ahora en teoría ya no lo somos porque el Parlamento tuvo más poder que ujú, nunca a comparación de los anteriores años, pero en teoría, en un país presidencialista, ujú, siempre se espera que una persona, el mandatario, ujú, dé las indicaciones, ejecute las obras, dé direcciones claras y consignas para poder guiarnos a un proyecto de nación. Entonces, si vamos al siglo XX, tenemos al famoso SEASAP, solo el Ambra salvará al Perú, y allá de la Torre, literalmente sumergido en una colecta de manos pidiendo ayuda. ujú, Tienes también Belaúnde, La ujú, Esperanza, Belaúnde es la experiencia, o sea, todo en torno a Belaúnde. No es que sea bueno y malo, pero refleja que sí, efectivamente en un sistema presidencialista buscamos que alguien aparezca, que alguien sea la solución. Y no es que sea bueno y malo, pero refleja claramente que si no aparece esa persona no nos podemos articular. Yo ujú, creo que sí se puede articular y no ujú, deberíamos esperar a un candidato de última hora. ujú. Si tuvieras que describir una imagen de fortaleza para ti, vamos a ir saliendo un poco ya de la política porque nos podríamos quedar hablando horas de política. Sí, sí. Vamos a ir un poco ya a lo que es la esencia de este podcast, que tiene que ver con el mundo del pensamiento y la emoción de las personas. Eh, ¿Cuál sería esa imagen de fortaleza para ti? ¿Qué la representa? Creo que hay una palabra que es resiliencia y la saqué de mi señor padre. ¿Mm? Mi señor padre
antes de convertirse en un prodigioso miembro de la hotelería de turismo, empezó, pues, como todos, casi sin nada. Fue expulsado de su hogar a los 17 años Mm, por mi abuela estricta Elsa Cáceres. ujú. Y él creyó que iba a perdonarle, que iba a volver. No, literalmente mi abuela Elsa lo sacó. Y él tuvo que ganarse la vida criando chanchos, ¿Pero por qué lo vendiendo. sacó? Bueno, es que mi padre a cada rato desafiaba su autoridad, Jenny. Y Ya, claro, como y una antes. vez llegó tarde, muy tarde, Ujú. la abuela Elsa dijo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. No puedo contigo. No puedo contigo. Te vas de la casa. Mi padre ingenuo con 17 años dijo, bueno, ya, tal vez va a recapacitar y te vuelvas. No. Volviendo al tema, él dio chanchos, vendió en la calle, sabe lo que es la vida en el día a día de un ambulante. Estaba en San Martín de Porres, que había Ujú, sido fundado como distrito en el 62. ujú, Entonces era un distrito muy joven en ese entonces. No ujú. había acceso a los recursos básicos, tuvo que dormir en los pocos lugares que le quedaban, o sea, Ujú. casi en la calle. Wow. Y tú ves esa historia de un señor que se le despojó casi todo y aún así pudo salir adelante ahorrando un poco y tejiendo una red de ayuda, ¿no? Ujú, Hay un favor, hay un oficio. ujú. Y claro, creó un capital pequeño, pero difícilmente sostenible porque era el primer gobierno de Alan García del 85 Wow. al 90, entonces no era muy buen escenario para las finanzas. Ujú, Pero cuando llegó en la década del 90, y es ahí donde entiendo tu lado conservador, porque a Fujimori, Alberto Fujimori claro. padre, las formas de mercado te Ujú. permitió privatizar y tener un auge. Claro, lo ha vivido. Sí, él lo ha vivido. Entonces, de Ujú, no tener nada, a unos ahorros más o menos que sobrevivían al gobierno aprista, ujú, a empezar su ascenso ujú, con el gobierno de Fujimori, ujú, con las finanzas. Empezó con un pequeño local que hasta el día de hoy existe y es mediano, en San Martín de Porres, por Angélica Gamarra. ujú, Inició expandiéndose también por la provincia Chalaca, ujú. llegó a la ciudad imperial del Cusco y claro, si bien fue a veces un padre ausente muy exigente, logró construir lo que él nunca había esperado con esta estricta eh, rutina de ahorrar y gastar Ah, únicamente lo metódico indispensable. total, ¿no? Sí, metódico. Ujú, Entonces, resiliencia es la palabra. Si mi ujú, padre en las peores circunstancias pudo, ujú. y aquí me tiene, ¿por qué yo no? Y por eso te dijo, sí. Sí, aprende a sobrellevar los costos, David. No me gusta tu entrada a Green Day. Yo, padre, pero es Green Day. No, o lo haces o hasta aquí nomás queda el podcast. Ujú. Remato mi entrada a Green Day, Y tú, campo A. Me dolió, me sigue te doliendo, sigue doliendo y te seguirá toda pero la como vida, dije, pero bueno, al a final, pesar de lo frívolo que sonó, me dejó una lección de vida. sí, claro que sí, ¿no? Y bueno, ahora tiene mucho sentido con la vivencia de él, con la experiencia de él, con lo que le ha costado a él, ¿no? Sacrificar. Claro, el éxito requiere muchas renuncias. La vez pasada conversábamos con una persona en otro episodio. Hay un comentario que tú haces respecto a que te gustaría ser igual de bondadoso que racional. ¿Cómo Ujú. negocias eso en tu día a día? Aquí vamos a los demonios internos. Sí. Ya, mi padre es el señor costo-beneficio, o el Ujú, rey de la racionalidad. No le importa las externalidades que pueda tener una decisión suya. Si es eficiente y le permite ahorrar y le permite crecer, es bueno. ujú, Mi madre, por el contrario, saca este lado solidario porque ella tiene una ONG que se dedica a obras sociales en asentamientos humanos. ujú, Entonces, claro, ella se ve como caritativa, dadivosa, ujú, alguien que quiere ayudar al ujú, prójimo y es muy religiosa, dicho sea de paso. ujú, ¿Cómo puede David Tejada lidiar con estos dos lados, el racional y el amable o el sentimental? ujú, Bueno, últimamente pedimos lo racional porque yo ujú, ya tuve una etapa sentimental ujú, y no basta con buenas intenciones. ujú. Recuerda que este es un viejo adagio, el camino al infierno está hecho de buenas De buenas intenciones. intenciones, tal cual. Exacto. Ujú, Entonces, si tú tienes tantos sueños, pero no tienes ni siquiera ahorros para llevarlos a cabo, ¿de qué sirve soñar si no vas a llegar a ningún lado? Es ahí donde viene lo racional. Sacrificios, adiós al ocio, adiós al entretenimiento, pero por una buena justificación. ujú, El podcast, por una buena justificación. El libro de la Feria Internacional, la ujú. FIL,
O incluso sacrificas el tiempo libre que antes te dabas para ti para, no sé, hacer una obra social, Ujú, apoyar a mi madre. Lo racional es lo que dirige la vida, pero no al nivel de mi padre, porque ujú, mi padre es un empresario exitoso, de verdad. ujú, Es alguien que salió adelante, pero que ha estado ausente en el ujú, hogar varias ujú. oportunidades. Entonces no sé si llegaría a ese punto con mis seres más queridos. ¿Sientes que tu mamá ha sido como que una buena un contrapeso en la balanza para el equilibrio Sí, de la formación de ustedes? sí, mi madre creo que es el motor de mi vida, literalmente. Eh, no se puede comprender un David sin Claudia, Ujú. ¿Claudia es tu mamá? Claudia, Ujú, y no puede existir un David actualmente muy racional ujú, sin mi madre. Qué incongruencia, ¿no? Mi ujú, madre que está lejos de lo racional y es mucho más caritativa, amable, ujú, pero creo que de los tropiezos uno aprende. Si uno es rígido, muy racional con un pequeño de primaria, de secundaria, diciéndole, oye, te equivocaste, ¿por qué eres así? Racionalmente, ok, le estás dando una lección de vida, le estás haciendo ser más consciente, pero en el sentido emocional, traumas al pequeño. Le ujú. dices cosas que nunca va a poder hacer, lo comparas y se siente mortificado, se siente vulnerable y hasta se empieza a decir, ¿por qué estoy aquí? Estoy Ujú, siendo una carga para mi padre. ujú. Ya, lejos de tener esa disciplina rígida, mi madre entendió, me abrazó, dijo, hey, todo va a estar bien para la siguiente. ¿Cuál sientes tú? Porque siempre siento como que el vínculo con tu mamá es un vínculo en donde sí podrías tener como que, no voy a decir un talón de Aquiles, pero sí un, un acogimiento para el verdadero David, vamos a decirlo así, el que puede mostrar, ¿no? Que tiene que estar las cosas bajo control, que tiene que planificar y que tiene que cumplir con sus sueños y con sus metas y con la parte programática que todos tenemos. Pero tu mamá acoge esta otra parte de David cuando David no se siente tan seguro, cuando probablemente sienta algo de la vulnerabilidad que todos sentimos por diferentes motivos, ¿no? Como por ejemplo la primera etapa de la universidad donde tú te sientes aislado y Sí, abandonado sí, por los terriblemente. errores que tú sientes que cometiste por tu falta de conocimiento del mundo real, vamos a Sí. decir así. ¿Cómo ha sido el rol de tu mamá en cualquiera de esos procesos, en el que te estoy mencionando o en aquellos en donde tú sientes, oye, mi mamá es la única que conoce a David vulnerable? No, no exagero en decir que mi madre fue una salvadora. ¿En qué Ujú, sentido? El lado racional de mi padre ujú, solo se dirigía a atacar ujú, mi grave equivocación. ujú, No contó el tema de ciberbullying, solo dijo, me hiciste perder la pensión, me hiciste perder este dinero, ¿sabes cuánto cuesta mantener una familia? Bueno, tiene razón económicamente, pero en el entorno íntimo ujú. me destruye Te todavía destruye más. más, claro, te Terrible. hunde. Sí, dijo en algún momento, creo que fracasé como padre, Ujú, no sé, ¿por qué no miras a los demás compañeros? Claudia ya está por terminar, Eunice ya está por terminar, y tú en cambio, ya, ese lado es sumamente destructivo. y el patito feo te Para él, convertiste. sí, es decir, para él es muy racional porque Claro, lo intenta entiendo. inculcarme que es importante el dinero y que cada equivocación te puede dejar Ujú. en un limbo. Ya, si hubiera escuchado ese lado de mi padre, probablemente ahorita estaría Metido debajo del sillón. depresión, depresión interna y sin vuelta atrás. Pero mi madre un poco lo llevó a un lado de, ok, tuviste un episodio muy vulnerable, ok, sí, perdiste algunos siglos, pero sigues aquí con salud con vida. Em, te voy a apoyar Te en la... acogió. Me acogió. Es decir, me hizo sentir, no una carga, ni mucho Ujú, menos un ser prescindible, ujú, porque como el señor costo-beneficio, el señor ujú, mi padre, ujú. dice, El tú señor me costo rindes, beneficio. adiós. Literalmente, muy productivo para ser un empresario, Ujú, muy destructivo para ser un padre hacia un hijo. ujú. Entonces, si hubiera escuchado a mi padre, estaría debajo del sillón. Si solo hubieras Si escuchado a solo tu hubiera padre. escuchado a mi padre, Ujú, estaría debajo del sillón. Y ujú, probablemente callado el resto de mi vida siguiendo órdenes, por mi ujú, grave error. ujú. Pero mi madre me hizo pensar de que hay posibilidad de ir más allá, a pesar de los golpes enormes que puedas tener en la vida. Entonces sí, a ese nivel de cercanía estoy con mi madre. ¿Y cuál sería la palabra que describiría lo que representa tu madre para ti desde en tu vida, ¿no? Para David.
Aparte del señor costo-beneficio, Sí, que soy fan del señor costo-beneficio, así dicho le sea de llamo paso. a mi padre. Él no lo sabe, pero ahora Bueno, ahora se va a se va a enterar saber. y dile que soy su fan, porque yo sí sé lo que significa Sí. también. Bueno, mi madre creo que sería la palabra compasión, pero no compasión por No, lástima, no, no, sí, sino sí entiendo. compasión de entiendo por lo que has pasado, me solidarizo contigo, en lo que está en el marco de mis posibilidades, te daré recursos, herramientas para que puedas, no tú mismo, pero con cierta compañía mía, pasar esa página borrosa, llena de amarguras, y así ser una mejor versión tuya. Mi madre la compasión lo muestra con todos, hasta con trabajadoras que estuvieron apoyando en la ONG. Por ejemplo, una señora, Grecia, se accidentó y ya no podía caminar con facilidad. Entonces mi madre le entregó toda una herramienta de coser, estos antiguos de madera que se hacía manualmente con el pie, para dárselo y para que pueda generar recursos de esa forma. Incluso también entregaba víveres, pero creo que la compasión es lo que a ella la distingue. Claro, compasión como la compasión que se ve en Cristo cuando tú, ¿entiendes? Desde Sí, ese sí. concepto, desde el concepto de acompañar y de no hacerte sentir que no estás solo, que es bien importante, ¿ah? Porque en este podcast que trabajamos todos los temas emocionales, es una característica muy común de la gente que más problemas tiene, o más se hunde, o más desafíos se enfrenta, esta soledad, ¿no? Este sentirme que yo tengo que enfrentar solo. Y lo que suele pasar es que no estás solo, que siempre hay alguien, en este caso ha sido tu madre, pero las personas a veces piensan que están solas y en realidad es un tema de simplemente abrirse y tocar puertas porque siempre hay alguien dispuesto a tenderte una mano, siempre, ¿ah? Siempre. Y no necesariamente es tu familia a veces, en tu caso tú tienes el privilegio de tenerla al costadito y que sea tu mamá. Vamos a ir viendo hacia el final y te quiero preguntar algo que también lo has mencionado, que tiene que ver con lo que va a quedar después de David, ¿no? Tú has hablado de que te interesa escribir, has hablado también sobre la importancia, la trascendencia en tu vida y que te gustaría no ser olvidado. Cuéntame un poco estas ideas que me has comentado, por qué las sientes así y cómo sientes que va a ser esa manera de trascender que tú quieres dejar, esa huella que tú quieres dejar como David. Creo que todos podemos contribuir con el bien común, sea desechando los desperdicios en un tacho de basura, sea reciclando en un contenedor especial o incluso respetando las reglas de tránsito, las reglas peatonales. Pero claro, si cumplimos nuestro deber civil, todavía quedaría un deber para con las futuras generaciones, un deber que simbolice transmisión de conocimiento, porque no podemos dar todas las libertades por sentadas. Un día para otro se sustrajo a Nicolás Maduro y Venezuela se quedó sin dictador, a buena hora, pero se quedó literalmente sin un dirigente que estuvo consolidándose por más de una década. Un día para otro tuvimos la pandemia del COVID-19 y estuvimos en confinamiento estricto por 106 días. Increíble, Uno de ni los siquiera me más acordaba cuántos son. grandes de todo el mundo y con una tasa mortífera que es la tercera más elevada. ¿A qué quiero llegar? Si tú no construyes algo que sea un faro, que sea una guía, o que intente decir, oiga, estamos haciendo esto con errores, con limitaciones, pero estamos haciendo algo en conjunto, ¿por qué no dedicar plenamente tu vida a esa enseñanza, a ese faro, a esa luz? ¿Por qué no, desde tu ámbito de especialidad, que es la ciencia política, enseñar a jóvenes, literalmente sin ningún costo, solo dan clic y ya pueden ver toda la entrevista, temas complejos, temas de la educación, la sociedad, la República Peruana, el oncenio de Leguía, los años de Ramón Castilla? ¿Por qué no dar algo más allá de ser un buen ciudadano? Todos podemos hacerlo desde la pequeña tribuna desde la que estamos, pero quienes tuvieron la casualidad, porque es aleatorio, de nacer con unas mejores condiciones, ¿por qué no construir algo conjunto en lugar de dedicártelo solo para Como el hobby. despilfarro? Creo que ahí O está para el divertirte. deber, ¿no? De Para ti hacer es un algo. deber. Para mí es un deber ciudadano, como lo hicieron en algún momento los políticos del siglo XX, de los que te comenté. Si ellos fueron capaces de hacer grandes
escuelas de formación y grandes debates y proyectos descentralizados, porque yo no puedo hacer algo, no con la misma envergadura, pero al Ujú, menos algo similar en ujú, la formación cívica. ujú. Bueno, y eso es una aspiración también que de alguna manera hay un tema con la acción, ¿no? Sí. Somos una sociedad que a veces vivimos esperando que alguien haga algo, pero no miramos que todos podemos hacer algo, ¿no? Y desde la tribuna, como dices tú, que estés o que te corresponda, en realidad no necesitas hacer un gran cambio, necesitas simplemente intentarlo, ¿no? Y o sea, tratar de contribuir desde el ámbito que sea para que la suma de esos pequeños cambios de la sociedad en conjunto puedan construir ese cambio grande que en algún momento llegará. Y para finalizar, me encantaría invitarte a que un poco invites a la gente joven como tú, ¿no? Y a las futuras generaciones a participar en política, porque yo sí siento que la política es algo que deberíamos todos hacer, o sea, no debemos esperar que alguien haga, todos deberíamos tener una opinión en política o participar de cierta manera en política. Hoy es como está satanizado, ¿no? Y Sí, está muy definitivamente. satanizado. Y en realidad hablar de la buena política es hablar de un debate de ideas alturado, o sea, nadie tiene por qué, pero sin embargo, yo sí he tenido momentos en los que traer el tema de político a la mesa de los amigos es convertir en una guerra la reunión y por eso es que la gente evita hablar y no debería ser así porque el pensamiento en contrario es justamente el que construye todo lo que viene para adelante, ¿no? O sea, si yo me quedo solo con mi idea, no voy a nunca poder abrir la mente hacia que hay otras opciones o otras formas de ver que también pueden funcionar. Entonces, me gustaría cerrar el episodio de hoy, que me ha encantado tenerte, te he disfrutado, y un poco que invites a la gente y que des tus palabras finales, Sí, lo por que tú supuesto. sientas Directamente al acá. ojo. Bueno, no es necesario ser un militante, no es necesario ser presidente de un partido político, congresista o alto funcionario. Lo único que necesitas es voluntad, no de participación directa, pero al menos interés por el bien común. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, hay voluntariados, hay ONGs, hay think tanks, hay instituciones dentro de la propia universidad o incluso hay un presupuesto que se llama participación ciudadana que hay en las municipalidades. Tienes también otras ofertas como serían los usos gratuitos que te ofrece eh, los sitios web y también las universidades. Y si no te gusta nada de eso, con el simple hecho de decir qué puedo hacer, cómo puedo contribuir, ya estás haciendo una gran labor por tu país. Entonces, invitarlos a incursionar en el mundo político, pero en el mundo ciudadano, más Ujú, importante, ujú, porque la política se disputa cada 4 años o cada 5 años, pero los ciudadanos son los que prevalecen. Y ujú, si formamos ciudadanía, formamos inconscientemente extraordinarios políticos. ujú. No, y lo otro es que recordemos que la política sí está en nuestras vidas. He escuchado muchas veces a gente decir, pero no tengo nada que ver con eso. No, sí tienes que ver porque la política y todo lo que ocurre ahí sí afecta tu vida. Y con eso nos quedamos. Bye. Muchas gracias.